Bienvenidos amigos de Nerds y Nota Nerds y en este programa traemos un tema de mello, pero bueno, antes de arrancar, no se les olvide, vámonos a la realidad. Vámonos. Tenemos fecha para la segunda de X-Men 97. En el marco de la New York Comic Con, Marvel Television confirmó que será en verano del año que entra que los mutantes regresarán con nuevos episodios de esta genial serie animada que en esta segunda entrega tendrá una palabra muy importante: Apocalypse. George Lucas no regresará a Star Wars. En una reciente entrevista con The Wall Street Journal por la apertura de su museo en Los Ángeles, el genio creativo de Star Wars declaró que no hay forma de que él regresara a la franquicia. Es de Disney y ellos ya le dieron su propio camino. ¿Opiniones, amigos? ¿Te gustan los juegos de mesa? Conoce Board. Esta tableta de 24 pulgadas con bocinas, internet y Bluetooth ya está disponible y te permitirá disfrutar de 12 juegos exclusivos, con la posibilidad de obtener más en un futuro gracias a sus 64 GB de memoria y ranura SD. El único pero es su costo de $699. ¿Lo comprarían, amigos? Prepárate para The Game Awards 2025. El 11 de diciembre se llevará a cabo esta icónica celebración del gaming en donde Geoff Keighley aprovechará para cobrarle a muchos desarrolladores para que nos muestren sus próximos lanzamientos. Aparten la fecha, amigos. Se cumplieron 30 años de Homero 3D. El pasado 29 de octubre esta cápsula de la Casita del Horror 6 nos mostró a nuestro querido jefe de la familia de los Simpson en 3 dimensiones, en un segmento que no hubiera sido posible si Pacific Data Images, el estudio detrás de este corto, hubiera cobrado solo $6,000. Les dejamos la liga del artículo de Kotaku para que le echen un ojo. Y ya estamos de regreso amigos, ¿cómo están? ¿Cómo los ha tratado la vida la Pues semana? bien, bien, bien. Terrorífica, porque ya empezó Welcome to Derry. Estamos muy emocionados, pero eventualmente hablaremos de eso. También de Frankenstein, de Del Toro. Y de Frankella, ¿no? También. También estaría bueno Sí. hablar de Franquela, pero Frankenstein del Toro, amigos, está increíble, increíble. Es de las mejores pelis del año, pero también le haremos un programa especial. Pero bueno, como les decía en la introducción, hoy vamos a hablar de los Warren, de Ed y de Lorraine Warren, estos famosísimos de monólogos que, bueno, si de por sí ya tenían su historia y sus fans detrás, con el salto de todas estas experiencias de posesión demoníacas, de casas embrujadas y todo esto, en el momento en el que saltan al cine, pues bueno, esto destapa una caja de Pandora impresionante y se convierte pues en una de las franquicias más redituables que tiene ahorita Warner Bros. En la actualidad y que bueno, ya viene en camino una serie, esta semana anunciaron que van a hacer una precuela de todo lo que pasó antes de la primera del Conjuro. Bueno, es algo que básicamente es una vaca lechera cañona para Warner y que pues, va a Vamos a ver seguir trabajando. cuánto tiempo les dura antes de que se les vuelva ya raquítica y flaca y fea, ¿no? Pues ya lleva, Un rato, ¿eh? Pues sí, ya lleva como 15 años, ¿no? De existir un poco más. pues sí. Ahorita lo vamos a revisar. Pero bueno, pues yo creo que podemos empezar un poco hablando justo de ellos dos, ¿no? De quién es o quiénes fueron Ed y Lorraine Warren. En el caso de Ed, de mi tocayo, él nace en Bridgeport, Connecticut en 1926, es veterano de la Marina, ex policía, pintor de casas embrujadas, y con pintor de casas embrujadas no me refiero a que iba a pintar las paredes, sino que se ponía afuera de las casas y hacía pinturas de estas casas y que posteriormente utilizaba como pretexto, bueno, él y su esposa, Lorraine, para tocar y poder entrar, ¿no? Y poder hacer todas sus investigaciones. En el caso de Lorraine, su nombre completo es Lorraine Rita Moran Warren, ¿no? Ella nace en 1927, crece también en Bridgeport y con los años afirma ser clarividente y una light trance medium, ¿no? Que incluso narra en la primera vez que conoce a Ed y cuando se enamoran, Ed trabajaba de personal en un cine, en un teatro de ahí de la ciudad, y pues lo conoce ahí, desde ese momento como que es amor a primera vista, la acompaña a ella, a una amiga y creo que a su mamá caminando y relata posteriormente Lorraine que ella esa noche vio que ese iba a ser el hombre de su vida, que con él se iba a casar, ¿no? Entonces,
sus capacidades paranormales no solamente están en la parte de las casas embrujadas y de todas estas posesiones, sino en general en su vida normal, ¿no? Y bueno, ellos dos en 1952 fundan la New England Society for Psychic Research, o NESPR, ¿no? Así, básicamente con La Nesper. la NESPR, La Nesper. que es un grupo de investigación paranormal, de los más, bueno, más bien el más antiguo de Nueva Inglaterra, y a partir de aquí darían charlas, publicarían libros y dirían haber investigado miles de incidentes, aunque bueno, eso está entre cientos y miles, según lo que pueden ustedes llegar a ver en su página. Ed fallece pues, por complicaciones del corazón en 2006 y Lorraine en 2019. De hecho, bueno, pues publica, ¿no? Que ella muere en paz mientras dormía el 18 de abril de este año. Y esto lo comunica Tony Spera y, pues posteriormente en todas las cadenas de noticias. Realmente, ¿cómo fue que empezaron? Pues como les decía hace rato, ¿no? Con Ed pintando estas casas reportadas como embrujadas y este era un pretexto que les daba para tocar a la puerta, se presentaban y pedían permiso para poder entrar y ya de aquí bueno, posteriormente pues salían todas las investigaciones. Pero platícame, Alex, ¿qué decía que veía esta Lorraine? Pues veía monjas, ¿no? Ah, no, bueno, o sea, sí también, pero justo relataba que desde niña veía luces o halos alrededor de las personas, o sea, como el Como el aura, ¿no? aura, ¿no? Y esta especie de lectura de auras, pues es la que la lleva a que le hagan entrevistas, a biografías, y ella se presentaba como clarividente que podía obtener impresiones visuales o auditivas en un trance ligero, un poco como Late Night with the Devil, ¿no? O sea, ese tipo de Así, cuestiones, ¿no? y empezaba a Exacto, ver ¿no? cosas y se paralizaba. Y pues todas esas afirmaciones, o sea, la acompañaron precisamente pues, por un montón de conferencias, apariciones públicas, o sea, formaban parte medular de su rol en la pareja, ¿no? Y Ed como investigador y demonólogo, y Lorraine como el radar psíquico, ¿no? O sea, por eso eran un buen equipo, algunos dirían que si viviera Jacobo Greenberg, dirían, eran el equipo perfecto de charlatanería, pero bueno, ahorita hablaremos de eso, ¿no? Porque pues en realidad, pues no es que adivinara el futuro Lorraine, sino que más bien percibía aquello que, pues según lo que ella daba de testimonio, se quedaba pegado a un lugar o a una persona, ¿no? Entonces era una forma muy fácil y muy pulsional, pues para decirle a muchas familias que su presencia era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que alguien más no quería nombrar, ¿no? O sea, muchas familias aseguraban eso, que ella sí podía verlo y para otras, pues su llegada simple y sencillamente se encendía las discusiones, ¿no? Pero absolutamente nadie lo olvidaba, ¿no? Y eso sí es un hecho. Sí. Eso hasta varios cineastas y organizadores de festivales, de los cuales no diré su nombre, pero podrían ustedes especular de que cuando la llegaron a conocer, pues dicen que sí, o sea, que era una persona que nunca olvidas, ¿no? Desde su mirada hasta todo, o sea, de que tenía algo, la señora tenía algo, ¿qué? ¿Quién sabe? Sí, no, hay Pero, gente que dice que tenía esa luz y hay también detractores, ¿no? Entonces, es exacto. que caemos en el terreno de la especulación, amigos, de la... Pero, ¿ustedes qué opinan, amigos? A ver, o sea, decíamos antes de entrar al programa que Eddie y Lorraine Warren son como el Carlos Trejo, pero de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Pasa toda la caja en los comentarios. Si nos van a echar un chamuco, pues bueno, nos lo echan y ya llamamos a la hija de los Warren, que está A así de Tony viva. Spera, que es el que está ahorita a cargo de todo este relajito. Y bueno, y hay 5 casos claves, pero cuéntanos, Billón, ¿cómo está esto de los 5 casos claves? Bueno, aquí amigos, como ya pudieron ver, se nos desapareció John. Tenemos un pequeño problema Por con... eso está la imagen de Nick Rodman. Ajá, pero al final del día aquí está, desde el inframundo, platicándonos un poco de estos 5 casos. Que justo hablábamos de estos 5 casos y mencionamos a Anabel, ¿no? Que decías, John, antes de este breve, Hiato. problema técnico, que pues justo los dos involucrados eran 2 estudiantes de enfermería, ¿no? Donna y Angie, según Amigos, ¿no? También. Pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Greg Dean de Trapo comenzó a subir reportes a moverse sola, a dejar notas, a causar eventos de agresividad y por supuesto a consultar a un niño. Habló con una niña llamada Annabelle, llaman a los Warren. Por supuesto, la pareja concluye que no hay un espíritu humano,
sino una sola muñeca como conducto. Y por supuesto aquí estamos hablando de la pieza de la encerraron, robaron poco, la recuperaron poco, de morir igual como cazador de problemas. Y supuestamente fue por la perspectiva de la muñeca, porque esta mujer era pero eso es lo que pasó a los con la novela y las explicaciones del director Warner, pues esta manifestación, perdón, demoníaca que trasladó del objeto de su ocultación y por supuesto los niveles de contención en charlas públicas posteriores. Pero eso sí, porque inclusive han robado la muñeca, no me equivoco, 2 veces. Y justo en esos robos, a los que la han robado, o ya deja tú de robar, con el simple hecho de tocarla, ha sufrido algún tipo de accidente, o incluso creo que uno de ellos se estampó en una moto y murió. Bueno, o sea, pues no es lo mismo, estamos en el terreno del escepticismo, la especulación, los fenómenos paranormales, que sí, hay cosas evidentemente que la ciencia no puede explicar, y ahí es exactamente en ese punto donde los Warren tuvieron todos estos casos. El segundo de ellos, amigos, es el de Amityville, que, bueno, lo estaban mencionando aquí porque estuvieron los Warren ahí, pero realmente hay toda una serie de testimonios y de historias y de asesinatos incluso, ¿no? En esta casa en Nueva York. Aquí hay muchos involucrados, ¿no? Pero los principales son George y Kathy Lutz, que el equipo de mediums y reporteros de Channel 5 de Nueva York, el fotógrafo Jim Campbell y Eddie Lorraine Warren. Lo van a ver, o ya lo vieron ahorita en los lentes de estos 5 casos. Está esta famosa foto, ¿no? De uno de los niños que fueron asesinados en la casa de Amityville y en el que parece asomarse con unos ojos pues, brillosos, ahí con una cámara infrarroja. Pero bueno, ¿qué pasa? Y así a grosso modo, la noche del 13 de noviembre del 74, alrededor de las 13 de la mañana, Ronald DeFeo Jr., de 23 años, saca un rifle de calibre 35, dispara contra su padre, su madre y sus 4 hermanos mientras dormían en esta casa, ¿no? Así tranquilamente. Así, el asunto es que todos los miembros de la familia fueron encontrados abatidos en sus camas, entonces hay mucha sombra detrás de esto, ¿no? O sea, al primero que mató, bueno, pues hubiera despertado a los demás, se hubieran parado para ver qué pasa, y la realidad es que no, compadre los mató en las camas y ninguno de ellos se levantó, ¿no? Aparte, bueno, pues no hay signos de que hubieran luchado, de que sus heridas sugirieran un asalto planificado desde antes, que los hubiera matado y los hubiera colocado en la cama. Cuando llegan los patrulleros al lugar, describen la escena de horror, ¿no? El perro de la familia estaba atado en la cocina, el silencio absoluto en los pasillos, y lo más cabrón es que no hubo, o más bien no hubo ni gritos o disparos que escucharan los vecinos, ¿no? Pues un rifle de alto calibre, mames, hace un muy buen ruido, Que ¿no? ahí yo voy a ser el abogado del diablo, pero pues qué tal que, digo, yo sé que conseguir un silenciador para un rifle de ese calibre es un poco más complicado, aunque bueno, en Estados Unidos todo es posible, porque ya lo vimos con En Bowling esos for años, quién Columbine, sabe, güey. esos años quién sabe, pero qué tal que simple y sencillamente utilizó una especie de silenciador casero, o sea, vaya, formas en las que los asesinos seriales le dan la vuelta a las cosas existen muchas, No pero no, sé, Rick. no sé, o sea, lo que sí puedo decir al respecto es, yo ya estuve enfrente de la casa de Amityville, un gran amigo mío en Nueva York me hizo el favor de llevar, bueno, no me hizo el favor, me llevó sin preguntarme el cabrón y cuando ya estábamos allá afuera, pues sí, o sea, vi la casa y sí, sí impone un chingo, sí se siente una vibra muy cañona y hasta sentí que cambió el clima, o sea que de repente empezó a hacer muchísimo más frío, me tuve que poner una chamarra, el viento empezó a correr más fuerte, o sea, sí, literalmente de película, es todo eso que ustedes creen y eso no era mi sugestión, o sea, porque no era el único que estaba sintiendo el frío, era todas las personas que nos acercaban, que estábamos ahí cerca, pues empezaron a decir eso, ¿no? Entonces, pues sí es algo, ¿no? O sea, sí es algo que sí tiene esa casa, pero de todas maneras, pues sí, no está de más también cuestionarlo, ¿no? O sea, hay maneras en las que le pudo haber dado la vuelta, Totalmente. pero pues precisamente
DeFeo dijo que no, pues que había sido un ajuste de cuentas de la mafia y luego ya él confesó y Él todo mismo esto, ¿no? confiesa que no, que él los mata, ¿no? Pero bueno, ahí no termina. O sea, esta es la parte del asesinato, digamos que es la mitad de la historia. Aquí viene ya la familia Lutz, que se mudan en diciembre de 1975 con sus 3 hijos. Y pues evidentemente yo creo que les vendieron la casa en 3 pesos. Pero bueno, pues ellos llegaron ahí con la ilusión de la vida nueva, de una casa, y todo eso se desmoronó desde los primeros días, ¿no? Empiezan a presentar anomalías, como decías ahorita, las temperaturas eran muy bajas, a pesar de que tenían la calefacción encendida, las puertas y ventanas se abrían o se cerraban solas. La familia en general decía que veía un gas verdoso, espeso, que brotaba del interior de las paredes y las Era cerraduras. pegajoso. Ojalá, y toda esta atmósfera de terror que se hacía más intensa con cada una de las noches, ¿no? Y aparte decía que puntualmente a las 3:15, perdón, de la madrugada, la hora de las brujas, los miembros de la familia, y que era, bueno, la hora donde los mataron, él sentía y se despertaba y empezaba a sentir cosas. Su hija menor, Missy, hablaba de un amigo invisible llamado Jody. Katy, otra de ellas, afirmaba haber sido levantada de la cama, incluso levitando. Imagínense levantarte y ver que estás flotando ahí en tu cama. Y el papá decía que veía también una figura parecida a un cerdo con ojos rojos asomarse por las ventanas. Bueno, una serie de cuestiones paranormales que terminan pues, sacándolos de la casa a los Era el 28 días. chupacabras. A las 28 días de estancia se deciden salir de ahí y dejando pues, básicamente todo, ¿no? Ya semanas después de que los Lutz abandonan la casa, un equipo entra al inmueble para hacer toda esta investigación mediática con sesiones espiritistas, una cámara infrarroja que era la de la foto que yo les decía, y a partir de eso, bueno, pues empieza a ser mediático todo el asunto. Aquí los Warren, la verdad es que participan en la investigación televisada, su presencia, bueno, consolida todo esto, es más como lo que cierra todo el ente mediático en el que se convierte. Y décadas después, pues los reportajes señalan explicaciones alternativas para la foto del niño, un miembro tal vez del equipo del club que fue captado asomándose, pero bueno, al final del día, pues quién sabe, ¿no? La casa sigue ahí, sigue estando en Nueva York y ya pues a la fecha ya no se reporta actividad y es básicamente una residencia privada, Pues sí, o sea, aunque renumeraron la casa y lo que tú quieras, pues sí se sigue ¿no? Pues sí, sintiendo. Y hay que hacer bastante hincapié en que este caso fue el que catapultó a los Warren. Ya lo habías dicho, pero sí, fue el más famoso. Ya después de ese, obviamente, con los víctimas y todo lo demás. No te cuento todo lo que te voy a contar, pero literal. Y entonces, pues la familia Perrón del 71 al 80 en Harrisville o Burrillville, en Rhode Island, otra vez en una parte de Nueva York, que aquí es, bueno, Roger y Carolyn Perrón y sus 5 hijas y Ed y Lorraine Warren, ¿no? Que este caso ya lo conocemos. ¿Por qué? Porque los Perrón reportan fenómenos desde el primer día en la granja colonial, golpes, olores fétidos, camas que se elevaban. Los Warren precisamente realizan visitas de una sesión espiritista que según Andrea Perrón terminó mal. Afirma que su madre habló en otra lengua y que fue una noche verdaderamente traumática. Y pues tras aquello, pues Roger pues, echa a los Warren de la casa, le dice, váyanse de aquí. Y años después, Andrea narró su memoria en la trilogía House of Darkness, House of Light, que inspiró El Conjuro de 2013, ¿no? De esta película de James Wan. Y pues la implicación de los Warren entra por referencia académica, ¿no? Porque pues un equipo universitario les habló del caso, varias visitas a lo largo de un año y medio, una sesión clave, el registro que luego sirvió como base de la película. Y Andrea aclara que mucho de la película pues es ficción, ¿no? Y que los Warren no vivían en la casa ni la limpiaron de forma definitiva. Poco lo mismo pasa en el poltergeist de Enfield, en el norte de Londres, entre el 77 y el 79, y hasta ahí hay como una especie de documental ficcionado con las cintas de este caso, ¿no? de los Warren. No de los Warren, o sea, las cintas que había otro investigador de bigotito de lentes, que no me acuerdo cómo se llama, que precisamente ese señor, creo que era
No era Maurice creo que era Gross. Maurice Gross, sí, que precisamente Maurice Gross lo que hace es que pues grabó todo, ¿no? O sea, todas las sesiones en las que la niña hablaba con la voz del señor, ¿no? Wow. Entonces, y entonces ese documental está buenísimo, se los recomiendo un montón, ahorita les doy el nombre. Y precisamente, pues aquí los involucrados son la familia Hodgson, ¿no? Hodgson. Janet y Margaret, sobre todo, que son las dos hijas, las dos hermanas. La Society for Psychical Research, donde está Maurice Gross y Guillaume Plafer. Y la prensa británica y los Warren. Esto ya lo vieron, porque básicamente son los eventos del Conjuro 2. Ah, Que pues en una casa de alquiler en el número 284 de Green Street, en el barrio de Brimsdown, Enfield, en el norte de Londres, pues Peggy Hodgson vivía con sus 4 hijos, Janet de 11, Margaret de 13, Johnny y Billy, ¿no? hay que aclarar que ella era madre soltera, ¿no? Sí, era madre soltera, ajá, y cuando en agosto del 77 empiezan los disturbios, la noche del 30 de agosto, pues Janet se queja de que su cama temblaba y al día siguiente los ruidos crecen y todo fue en incremento, ¿no? Hubo golpes fuertes en las paredes, la incredulidad de Peggy pues hizo que no creyera nada a esto y aunque todo esto estaba pasando, un mueble apareció desplazándose por sí solo, como si fuera una fuerza invisible y pues bueno, pues llega la policía, la oficial Caroline Hibbs afirma haber visto una silla desplazarse 3 o 4 metros sin que nadie la tocara y empieza a escalar la actividad, ¿no? O sea, empieza a ver ladrillos de Lego que se movían, tazas que se caían con aparente violencia, muebles que se volteaban solos, más de 30 testigos reportan fenómenos muy variados. Creo que este es de los casos en los que más evidencia Sí, paranormal existe, ¿no? de hecho En sí, sí general, es el que de está todos más los que... documentado, porque justo a finales del 77, pues misma Janet empieza a hablar con esta voz profunda y rota, que pues precisamente es el espíritu de Bill Wilkins, que esto es todo lo que aparece en el documental, que la verdad es maravilloso, ¿no? Porque entonces el antiguo ocupante de la casa había fallecido por una hemorragia cerebral en ese mismo domicilio, en el sillón de la parte de abajo, y todas las grabaciones que hizo este Maurice Gross, pues precisamente muestran la voz masculina saliendo de la joven mientras los investigadores pues estaban hablando con ella, ¿no? Y documentan todo este fenómeno. Y pues parte de esta actividad fue admitida por Janet como una broma un par de veces, pues los investigadores sostienen en gran parte, y algunos afirman más del 90%, que no tenía explicación común. O sea, esto sí se estudió bastante. ¿Por qué? Pues porque decían es que no puede ser que una persona haga esa voz. O sea, no es una habilidad como de titiritero, ¿no? Sí, tener esta guturalidad, Esta ¿no? guturalidad no es fácil, no hay sentido, porque aparte muchas veces el problema que pasaba es que la voz de Janet se entrecruzaba con la de Bill. O sea, estaban empalmadas, Estaban digamos. en palma, estaba diciendo algo Janet y estaba diciendo a la par algo Bill, y entonces ahí fue donde Maurice Gross empezó a decir, no, o sea, esto A ver, hay no tiene monjes sentido. budistas que pueden llegar a hacer eso, pero con un entrenamiento de Sí, años, exacto. no una niña, ¿no? Sí, exacto, no una niña de 13 años, ¿no? Y los Warren entran aquí de una manera tarde y breve, ¿no? Porque pues empiezan en agosto del 77 y Eddie y Lorraine se acercaron meses después ya en el 78, ¿no? O sea, y fuera del equipo principal de la Society for Psychical Research, William Plafer, el investigador del caso junto con Maurice Gross, pues realmente son los que echaron de cabeza a los Warren, ¿no? Que en realidad no formaron parte en ningún momento de la investigación, no fueron invitados y que el papel de ellos fue extremadamente limitado al punto de, pues sí, ¿no? Expresaron una molestia porque, pues en el cine, el Conjuro 2, pues no solo exageró su presencia, sino ya la metió en cosas que no nada que ver. La aparición de Balak en la película del Conjuro 2, pues también nada que ver, O Balak sea, no, sí o sea, declaran ellos que hay una presencia demoníaca, pero nunca dicen que es Balak. exactamente, ¿no? Y que, por cierto, hay un montón de veces en la película en el que el nombre de Balak está escondido en imágenes alrededor de la película. Si saben qué momentos son, pónganlos acá abajo en los comentarios, ¿no? Y bueno, precisamente, pues los Warres sí visitaron la casa y declararon públicamente que pues sí estaban ante un fenómeno sobrenatural y demoníaco. Dejaron constancia, ahora sí que yo ya vine, ya dije, ya hice, ven y vidi vici, ya conquisté y vámonos, ¿no? Y pues precisamente eso es lo que llevó a que pues
Playfair subrayara que apenas fueron fueron un par de veces y que su foco parecía claramente ser más mediático, ¿no? Entonces estuvieron ahí, pero no llevaron investigación alguna. Sí, y a ver, Millón, el último caso, ¿cuál fue? La famosa Classic frase de David Bain y It. Esto fue en 1981 en Brooklyn, Connecticut, y aquí los involucrados son Ernest Johnson como acusado, Lamborno como víctima, la familia Gladstone y por supuesto los padres. Y pues, ¿qué pasó? Los hechos comienzan con la familia de David Glenser, el niño de 11 años, residiendo en Brooklyn, y regularon la acción familiar, perdón. La vida empezó a manifestar comportamientos determinantes. Aquí venían muchas, específicamente una, no quiero poseer secuelas, borbotones en las uñas, y por supuesto de gente manos invisibles, e incluso son Harry Potter, ¿no? Preocupados, los clases conectaron de los padres, y por supuesto ellos afirmaron que no son negra, David vómitos, convulsiones, por supuesto, más dramático creo, la identificación de 43 demonios que según el Warren habitaban en el niño y pues ahí decidieron realizar exorcismos menores, varios sacerdotes. Ya meses después, el nombre de la hermana David, J. Johnson, que de ellos trabajaba en una carrera de propiedad de casero, a la ¿no? Y el 16 de febrero del 81, después de una muerte en el que una pieza ¿no? Alguien se pidió con Bono y porque este les asustaba a la niña pequeña que se estaba con ellos y a veces el testigo de un animal saca de las bajas 35 pulgadas y claro, provocando después. Fue detenido 2 días del mes. No sabemos, corrió o en auto, o le hizo, ese es el verdadero homicidio. Por supuesto, ya después, al día siguiente, la policía ya estaba poseído en el momento de cometer el crimen, que se convierte en el primer caso en Estados Unidos en intentar presentar como jefe de la policía. Y bueno, el juicio arranca el 29 de octubre, finales de octubre del 81, y la Corte Superior de Connecticut y el juez Robert Callahan inmediatamente de defensa de posición, argumentando que no era cuestionable, científicamente demostrable en el tribunal, y ya finalmente en noviembre del mismo año, también fue condenado por homicidio en primer grado y posteriormente reclasificado en manslaughter y sentenciado entre 10 y 20 años cumpliendo solo 5 por buen comportamiento. Aquí los van pintan de esta forma. Literal fueron contactados por un día de clase y bueno, todo esto con anterioridad del incidente y según los órganos de investigación en el caso de David, confirmaron la presencia de la muñeca, identifican múltiples actividades y por supuesto llevan explosivos, se habla de por lo menos 3 chicos en los que hay el demonio salta de David, sí, como el de exorcista, literal, y salta del cuerpo de David a Arne. Y se explicaría poco como lo vi. Sin embargo, la tesis de señala que no existe esta documentación publicada en formal y los sacerdotes involucrados en el caso de el juicio, el abogado de la licenciada Martín Vitela dijo que tomó el caso sobre el demonio y le presentaron la teoría de la exposición y testigos potenciales. Así que tuvo un certificado de delito, alguien de ya si quieres son termina este caso antojo. Y pues esos amigos son los 5 principales casos. Vamos a hablarles ahorita un poco del Museo del Ocultismo, que por décadas, y lo vimos en las películas, se ubicaba en el sótano de la casa familiar de los Warren en Monroe, Connecticut, y allí se acumulan todos estos objetos recogidos en los casos, desde muñecas, como la misma Annabelle, espejos, ídolos, tableros, máscaras, piezas rituales, cuchillos, espadas, bueno, etcétera. Toda esta serie de reliquias y desde el 2014 a 2019 las visitas públicas
cerraron, ¿no? Ya no se pudieron, la misma policía local y el gobierno y el ayuntamiento advirtieron que pues ya no se podían estar estacionando y yendo múltiples grupos de gentes a hacer estos tours, ¿no? Pero bueno, eso no quitó que la NESPR realizara eventos fuera de este domicilio con algunas piezas seleccionadas y en 2025 Matt Reeves y Elton Castille compran la propiedad de los Warren. Entonces, todos estos artefactos por el momento están bajo custodia legal de Tony y Judy, pues, que son el yerno y la hija de los Warren, y están buscando cómo reubicar todos ellos en un emplazamiento pues, más comercial y más adecuado para que esto suceda. ¿Cuáles son las principales piezas? Pues sí, evidentemente Annabelle es la primera, esta Raggedy Ann, que pues, no tiene la cara demoníaca que tienen las películas, realmente pues es esta Una muñeca de muñeca trapo. de trapo Sí. como tal, que sí está en la vitrina, sellada con oraciones de protección, y que para verla pues tienes que firmar una carta de exención de responsabilidad para poderla ver, ¿no? Tienen también un espejo de conjuro o espejo de invocación que pues se presenta en estas reuniones como una puerta que incluso puede llegar a tener manifestaciones. También hay una Shadow Doll o muñeca de la sombra asociada con ataques en sueños y ansiedades para los que la tuvieron en su momento. Y hay un ídolo satánico del bosque, un Satanic Doll. Es una pieza tótem que pues se utilizó en rituales, ¿no? Y bueno, pues hay, del caso al cine, el universo del Conjuro es muy grande, ¿no? O sea, la línea principal en la que siguen los eventos es el Conjuro 1 con la Casa Perrón, el Conjuro 2, 2016 con Enfield, el guion inicial a Amityville, el Conjuro The Devil Maybe Do It de 2021, que es el juicio de Aaron Johnson, y The Conjuring Last Rites de 2025, que cierra el ciclo, ¿no? Y se enfoca en el caso de los Smurl en los años 80 y funciona como un colofón de la saga, digámoslo así. Hay spin-offs, obviamente está Anabel, está La Monja, Hay La tres de Maldición de la Annabelle, Llorona. Hay 3 de Anabel, justo. dos de la monja. 2 de La Monja y La Maldición de la Llorona, ¿no? Que es como laxa, pero pues Pues es como está ahí. adjunta, porque pues eso es del mismo equipo creativo, ¿no? Y dato de contexto, en 2025 Last Rites se vendió como capítulo final y fue el horror más taquillero del año, reforzando que el mito de los Warren, las polémicas siguen convocando a salas. Y a mí me gustaría cerrar diciendo algo que, insisto, no diré nombres, pero sí varios amigos que tuvieron la oportunidad de conocer a la señora Warren le preguntaron, o sea, estando cenando en su casa, oiga señora, ¿y si existe el cuarto de donde tienen todo esto? Le dijo, sí, ¿quieres ir a verlo? Está allá atrás. Se le dio un escalofríos y que sí fue a ver, que lo abrieron y que, o sea, que sí, cuando abrieron el cuarto donde estaba Anabel y todo esto, que sí sintió un frío escalofriante, que le preguntó así de, oiga señora, ¿y qué va a pasar con todas estas cosas cuando usted ya no esté? Y que ella le guiñó un ojo y le dijo, pues no sé, y eso ya no es mi problema, el día que yo ya me muera ya no me importa, ¿no? Es como, o sea, ¿y por qué no lo queman? No le hacen algo. Le dijo, No, no quiero, no quiero ni saber qué pasaría si intentáramos hacer eso, ¿no? Entonces, pues bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Les han pasado algunos de estos eventos en sus vidas? Para exorcismos, brujería y demás, llame ya, 01800, Carlos Trejo. Asegúrense que no se agarra a golpes al otro soquetazo, que es muy su cuate, pero al Alfredo Adame, pero pues bueno, amigos, sin más, pues denle like, denle a la campanita, denle en todas, suscríbanse. cuídense mucho, amigos, y no se espanten. Adiós. Nos vemos dentro de 8 días.